Suena como que Jesús, una de las misiones más importantes de Jesús era cambiar la actitud del pueblo de Israel. Tenía como misión cambiar la actitud del pueblo de Israel en dos facetas. Mire usted, detenidamente. El Señor quería cambiar la actitud del pueblo de Israel en la primera faceta, teniendo una armonía en el hogar. Porque si no hay una armonía en el hogar, no hay una vida espiritual abundante. Se da cuenta aquí cómo el Señor está revelando que para tener una vida espiritualmente abundante hay que tener una armonía en el hogar. Aquí lo dice, porque dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, un pueblo bien dispuesto es el que en su casa vive de manera armoniosa, según este versículo. Habla de la actitud de los justos en contraste de la de los incrédulos. Hay una gran diferencia de ello. En Salmos 1, vamos al Salmo 1, que todos no lo sabemos. También nos habla de actitudes alrededor o respecto al mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Fíjense, aquí qué es lo que va a determinar las actitudes de alguien. ¿El consejo de quiénes? Pues de los malos, ¿no? O sea, con quién nos juntamos, con quiénes platicamos, con quiénes convivimos, van a ser también nuestras actitudes, van a formar nuestras actitudes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Fíjense, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hay tres vertientes en este versículo. Primero, que no anduvo en consejo. Primera vertiente es que nuestras actitudes se forman por los consejos que recibimos. Los consejos pueden ser recibidos por los buenos o por los malos, ¿verdad? Y se puede volver en toda una actitud. Luego los caminos también de pecadores. Bueno, si nos metemos al camino de los pecadores, vamos a tener una actitud de ¿qué? Pues de pecadores, ¿no? Bueno, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Las actitudes son determinadas por nuestro ambiente. De acuerdo al ambiente que nosotros también elijamos, van a ser nuestras actitudes. Debemos discernir en base a que estamos tomando una actitud, si de acuerdo al medio y si es en la forma correcta de tomar nuestra actitud. Muchas veces tomamos decisiones influenciados por el medio, copiando actitudes que no son propias, no son nuestras, y las copiamos de algún otro, del mundo exterior, y las copiamos y las hacemos pasar como si fueran nuestras. Nuestras actitudes afectan, punto número 3, afectan o benefician nuestras relaciones con los demás. Incluso vamos a ver también con Dios. Todos tenemos relaciones que necesitan mejorarse con nuestro cónyuge, hijos, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, vecinos, hasta la mascota, ¿no? Quizás necesitamos cambiar nuestra actitud con la mascota. También con ellos tenemos una cierta relación social. Bueno, vamos a Santiago, la carta de Santiago, que nos dice en el capítulo 4. Dice así, en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre? No está hablando de las guerras de misiles, ¿no? Que nosotros podríamos poner un cuadro así como que un país lanzándole misiles al otro y respondiendo, y los soldados, no. La palabra fíjense, ¿qué palabra tan fuerte utiliza para el conflicto entre dos personas o dos o más personas? Utiliza la palabra guerra, y es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque la guerra es sinónimo también de muerte. La guerra trae muerte. Entonces, un conflicto entre dos o más personas, aquí la escritura nos está diciendo que es un sinónimo de una guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando entre Irak e Israel, entre Israel y Líbano, no.
En estos momentos, ahí Dios nos está hablando a nosotros como individuos. Entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis. Fíjense, matar, o sea, usa el verbo matar. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces nos está dibujando un cuadro bastante trágico, toda una guerra que podemos desarrollar en torno a nuestro alrededor, con los que nos rodean. Jonás tuvo una actitud ante el llamado de Dios. Jonás presentó muchas objeciones ante lo que Dios le estaba ordenando respecto a los ninivitas. Dios le dio una orden a Jonás y dice: ve y háblale a los ninivitas y diles que si no se arrepienten de sus malas costumbres les voy a destruir. Y entonces Jonás inmediatamente toma una actitud ante el llamado de Dios. Y como actitud final su conducta fue el aislamiento. ¿Le suena? Cuando una persona ante el llamado de Dios o ante la exhortación se aísla y dice: bueno, eso no es para mí, eso es para otro. Le llevó Dios entonces a una crisis. Cuando Dios desea tratar con nosotros, nos lleva a una crisis. Jonás fue llevado a una crisis. Y si estamos en una crisis como la de Jonás, qué bueno, porque Dios nos está tratando de moldear. Y mire que es una crisis terrible, una crisis desesperante. ¿Cuántos sienten aquí claustrofobia? ¿Cuántos son medio claustrofóbicos en el metro? Que el niño ya es claustrofóbico. Bueno, todos hemos vivido una experiencia casi paranormal en el metro, ¿verdad? Cuando va todo, y entonces sentimos una gran desesperación, ¿no? Y cuando el metro va, pero que si no cabe ya ni un alma, se detiene a mitad del túnel. Jonás vivió esto durante 3 días. Dios lo llevó a una crisis de 3 días. Imagínense, Jonás es un libro literal. La ballena o el pez o lo que haya sido no representaba una situación, sino que era un pez real. Entonces Jonás estuvo dentro de la panza de un mamífero de este tamaño. Imaginémonos la desesperación. Póngase usted en un momento en el estómago de un reptil, de un mamífero como estos. Debe ser desesperante. Y Dios lo metió en ese lugar con el fin de cambiar su actitud. Entonces, cuando Dios nos mete en una crisis, cuando Dios nos mete en una crisis, no cuando nos metemos a nosotros en una crisis, porque hay una diferencia. Podemos meternos solitos en una crisis, ¿verdad? Y no tenga nada que ver con lo espiritual, pero cuando Dios sí nos mete en una crisis, es porque está preparando el molde para cambiar nuestras actitudes. Es maravilloso, ¿no? Porque entonces quiere decir que Dios trata con nosotros. Dios está tratando con nosotros. ¿Cómo lo hizo con Jonás? Pedro es otro caso en el cual vemos una línea de tiempo de sus actitudes. Es otro caso, un caso claro de cómo Dios cambia a través del tiempo. Fíjense, a través del tiempo y las circunstancias, las actitudes, con el propósito, no de que, miren, no de que, ay, ahora eres alguien mejor, ¿no? Como dice, usted se lo sabe bien, ¿no? El de Universal Stereo, una serie de cosas muy positivas, ¿no? Para que seas mejor. Bueno, en el caso de los grandes hombres de Dios fue para proclamar el Evangelio de Dios. Dios moldea nuestras actitudes no solamente para ser mejores, sino para proclamar el Evangelio de Dios. Está bien, ya somos mejores, muy bien, pero ahora nuestro siguiente paso es proclamar el Evangelio de Dios. Si no, no tiene un gran sentido que Dios cambie nuestras actitudes.
Vean, el apóstol Pedro es un caso así. Pedro, como muchos de nosotros, parece ser que era impulsivo, intolerante a la frustración. Como buen judío era prejuicioso, tacaño, como buen judío, decíamos, respecto a los que no tienen o los que no pertenecen al judaísmo, era intolerante, ¿no? Entonces, para él, el mundo gentil eran unos gentiluchos que no merecían la palabra de Dios. Así pensaba Pedro. Pero entonces, Dios trata con él. Y viene el trato de Dios para cambiar las actitudes de Pedro. Jesús demuestra sus palabras, a veces eran tomadas de emociones emergentes. A veces Pedro estaba tan emocionado que prometía una serie de cosas que ni siquiera él sabía las dimensiones de lo que él estaba diciendo. Estaba muy emocionado Pedro y le brotaban las emociones, pero sin una visión sólida, sin una base real. La personalidad de Pedro oscilaba entre algunos aspectos del colérico y el sanguíneo. Miren, vamos a ver Mateo 26:34. Era más o menos la personalidad de Pedro y oscilaba entre indisciplinado, inestable, exagerado, impetuoso, autosuficiente y rencoroso. Más o menos así era Pedro. Pero Dios empieza a tratar con el carácter de Pedro. Vamos a ver algunos de sus características de su personalidad. 26:34 dice, respondiendo Pedro le dijo, desde el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro no sabía bien lo que estaba diciendo, porque hubo uno de los 12 no se escandalizó, y él estaba dando como supuesto que los demás se iban a escandalizar, menos él. ¿Se dan cuenta a veces cómo somos ilógicos? Y entonces como que Jesús lo trata de ubicar en una realidad y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, mire, no dice que dentro de un año, sino a unas horas de que Pedro había declarado estas palabras, ¿no? Había dicho estas palabras, a unas horas de ello, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo cambiante del ser humano. Ahorita nos hacemos una serie de promesas muy bonitas, todo está muy bien, pero a las 2 o 3 horas esta situación ya cambió, ya se nos olvidó, ¿no? Entonces Pedro era impulsivo. Ahora vamos a Juan 18:10. Juan 18:10 y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dígame usted qué hacía uno de los discípulos del hombre más pacífico del mundo con una espada. ¿Qué hacía con una espada Pedro? Ahora, mire usted bien que manejaba a veces Pedro una actitud de ocultamiento. Porque obviamente esa espada no la había visto. Bueno, Jesús sabía todas las cosas, pero él había tratado de ocultar esa arma de los ojos del Señor. Como que él decía, mire, por si las dudas. Como que las cosas se están poniendo difíciles. Y por las dudas, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son sino poderosas. Pero Pedro no estaba pensando así. ¿Se da cuenta cómo Pedro traía una espada? ¿Sí? O sea, a veces ocultamos ciertas cosas que son meramente cuestiones mundanas, estrategias meramente mundanas. ¿Sí? Bueno, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. O sea, ahí le salió la impulsividad, ¿no? Ahora sí me van a conocer. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces, que fue un cuadro violento, ¿no? Un Pedro fuera de control, asustado, espantado, ¿verdad? Y Jesús no le aplaude esta opción.
¿verdad? Ahora bien, vamos a regresar a Mateo 14. Y vamos al verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Preguntémonos para qué quería Pedro caminar sobre el agua. O sea, como que a veces exigimos de Dios ciertas cosas que no tienen un sentido. Como Pedro le decía: Señor, deja que yo también camine sobre el agua. Jesús le dice: bueno, pues sí, adelante. Entonces era un Pedro bastante impulsivo. Sin embargo, el Espíritu Santo, después de que bautiza a la iglesia, empieza a tratar con su vida. Y empieza a cambiar su actitud de prejuicio ante los demás. Lo vemos ya en Jope y después en Cesarea, que el Espíritu Santo lo lleva a la casa de Cornelio y le dice: mira, métete allí y espera lo que te voy a decir. Y entonces Pedro, recuerden que ustedes que él llegó un momento que tenía mucha hambre, si se acuerdan, tenía mucha hambre. ¿Y qué le muestra en visión el Señor? Un lienzo con todo tipo de verduras. Y le dice el Señor: levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? Quería corregir al Señor, ¿verdad? Le dice: no, Señor, estás mal, porque esas son cosas inmundas. Y el Señor le estaba diciendo una cosa, pero él le quería corregir a Dios. No, porque eso es inmundo. ¿Por qué no te acuerdas de mí? Parecía muy bíblico, ¿verdad? Era muy bíblico Pedro, como dice el capítulo 7 de Eclesiastés: no seas demasiado justo ni sabio con exceso, ¿por qué habrás de condenarte? Y entonces a Pedro aquí le brotó la sabiduría y la santidad. No, porque ninguna cosa he comido. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y más tarde, en casa de Cornelio, el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos gentiles y ellos empieza el Espíritu de Dios a manifestarse con poder en aquellas personas. Y entonces cambia la actitud de Pedro. Y veamos el verso del capítulo 10 de Hechos, el verso 34, dice: entonces, después de toda esta historia, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad, comprendo. Fíjense, lo que le llevó a cambiar la actitud de Pedro es ver algo que le hizo comprender. Algo que le hizo comprender. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y entonces ahí cambió, ¿qué creen ustedes? La actitud de Pedro, que cambió respecto a los gentiles. Entonces, la conducta de Pedro llevó varios meses y varios años cambiar su actitud, ¿no? Entonces, Dios a veces se toma su tiempo para cambiar nuestra actitud. Bien, nuestras actitudes son un testimonio del Evangelio en nuestras vidas, es decir, las actitudes hablan por nosotros. Lo que no podemos argumentar con nuestros labios, con nuestra boca, lo argumentan nuestras actitudes. ¿Sí? Amén. Vamos a Romanos 2:24. Está muy fuerte, ¿no? El versículo dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quiénes? Por causa de vosotros. Está fuerte, ¿no? O sea,
no es porque sea una mala doctrina, no es porque no sepamos tanto, sino es por una serie de actitudes y conductas que presentamos al mundo. Es constante, ¿verdad? Que cuando vamos a presentar el Evangelio, alguna persona nos va a decir, bueno, mira, sí, pero tengo unos vecinos que son cristianos y hasta que se escuchan sus gritos. Eso es lo que quieres entender qué cosa, ¿no? Entonces, no es tanto el mensaje del Evangelio, eso es lo que ellos rechazan, sino nuestras actitudes. Para ser como ellos, amargados, no, gracias. Así estamos bien. ¿Sí? Entonces, de nuestras actitudes hablan por nosotros. Vamos a Hechos 2:47. Alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día de crecer los que habían de ser. Alabando, bueno, vamos a ver desde el 46, ¿qué le parece? Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, ellos no eran de los que decían, nos vamos cada mes, ¿no? Una vez al mes al templo, y saber que vamos un ratito y nos vamos. No, porque aquí dice, perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, tampoco se quedaban en sus casas, estaban en el templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, entonces, pues cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Está bien, ¿no? Número 6. Nuestras actitudes están determinadas por una conveniencia. O sea, se mueven de acuerdo a ciertas motivaciones personales, ¿no? De acuerdo a lo que nos conviene. ¿Se acuerdan cómo cambió la actitud de Labán ante Jacob? Cuando Jacob empieza a hacer sus negocios propios y le dice, mira, pues ahora yo voy a hacer mis propios negocios. Y ahora yo voy a trabajar por mi propia cuenta, le dice Jacob a Labán. Y entonces, ¿cómo se puso Labán? Dice la Biblia que le cambió el semblante y ya no lo vio igual, con los mismos ojos de amistad y que éramos los grandes amigos, pues ya cambió eso, porque Jacob empezó a hacer sus propios negocios. Y entonces allí cambian las cosas. Nuestras actitudes cambian, esto lo encontramos en Génesis 31, capítulo 31, verso 2. Entonces, las actitudes cambian de acuerdo a una conveniencia, ¿no? Entonces, si algo me dejas, pues entonces si eres mi amigo. O sea, si en algo me beneficias, pues entonces sí te saludo, ¿no? Si eres mi cuate y eres hasta mi hermano en Cristo, ¿no? Pero si no, pues ni siquiera te voy a saludar. Está tremendo, ¿no? Está triste. Pero ¿qué dice Proverbios 17:17?